todos. Listo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de igualdad, hablamos de la comparación de dos cantidades que tienen el mismo valor. ¿Cómo es eso? Si voy al mercado y compro 7 kilos de papa y compro 7 kilos de tomate, imagínense. Entonces, si yo los voy a comparar, digo, acá tengo 7 kilos de papa, acá tengo 7 kilos de tomate. Las cantidades, ¿cómo son? Son iguales. A eso se le llama igualdad. Puede ser de diferentes cosas, claro, pero la cantidad que yo voy a comparar es la misma. 7 kilos de papa, 7 kilos de tomate en cantidad son iguales. A eso se llama igualdad. Solo la igualdad funciona cuando tienes valores ya conocidos, cantidades conocidas. ¿Sí? A eso se le llama igualdad. ¿Cuándo se le va a llamar identidad? Una identidad es una fórmula. La fórmula que ustedes ven se le llama identidad. ¿Por qué? Porque esa identidad, ¿sí?, o esa fórmula funciona no solamente para un valor, sino para todos los valores que yo le pueda agregar. A ver, por ejemplo, en el caso de acá. Aquí no veo números, solamente veo letras, que son las variables o incógnitas. Acá veo dos incógnitas, pero tengo acá un desarrollo como este. Eso de acá se llamará identidad. ¿Por qué? Porque si yo le coloco cualquier valor a A y a B, sea el que yo quiera, el resultado va a ser el mismo. O sea, al reemplazar los valores de A y B por cualquier número que yo quiera, siempre me va a resultar una igualdad. ¿Sí? Entonces, una identidad es una fórmula que al reemplazar todos los valores que yo quiera definidos, todos los valores definidos que yo quiera todititos, la igualdad siempre se va a cumplir. Eso es lo que es una identidad. A diferencia de la igualdad, la identidad tiene variables, ¿no? Como la letra A y la letra B en este caso, ¿no? No conozco ni la A ni la B. Pero si yo le reemplazo valores cualquiera, eso siempre se va a cumplir. A eso se le llama identidad. ¿Y una ecuación qué es? Una ecuación vendría a ser una igualdad, claro, pero que tiene una variable. O sea, que tiene una letra que no conozco, que se va a llamar incógnita, ¿sí? Que se le va a llamar incógnita. O sea, acá te dice que se va a cumplir una igualdad. Pero para cumplir la igualdad yo necesito saber cuánto vale esa incógnita. Entonces, ¿qué hago? Yo lo resuelvo y me di cuenta que x vale 3. 8 por 3, 24, menos 5 es 19. Y verifica la igualdad. Entonces, profesor, mira, pero no es lo mismo decir identidad que igual que ecuación. No. ¿Saben por qué? La identidad tiene incógnitas, sí. Tiene una, dos o varias incógnitas. Correcto. Pero verifica para todos los números. Mientras la ecuación solamente va a verificar para algunos números según como aparezca el problema. En el caso de acá, el único número que verifica esta igualdad es 3. En esta ecuación, ¿no?, el único valor que verifica es 3. Por esa razón que se llama ecuación. ¿Por qué? Porque yo tengo una igualdad donde hay una incógnita que tengo que calcular. Al calcular esa incógnita me va a dar un resultado. Ahora, esa ecuación puede tener una solución o dos soluciones o tres, pero no todos los números van a verificar, solamente algunos números. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. La identidad verifica para todos, la ecuación solamente verifica para algunos. Ya está, muy bien. Repetimos, igualdad se da solamente con cantidades conocidas. Identidad, cuando tiene variables y verifica para todos los números. Y la ecuación es una igualdad con variables que verifica para algunos números. Muy bien, acá tenemos ya la diferencia entre esos tres. Ahora, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Es convertir nuestro lenguaje textual a nuestro lenguaje matemático. ¿Y cómo puedo pasar de un lenguaje textual a un lenguaje matemático? Por medio del planteo. Y para poder plantear tenemos que ver todo. Tenemos que ver las comas, tenemos que ver la intención del problema. En el primero dice, el doble de un número aumentado en 20. ¿Cómo planteo eso? ¿Quién me dice? Profesor, 2x más 20.
2x más 20. Su compañero dice 2x más 20. Sería cierto, pero la coma, X más 2 igual a 20. Pero dice el doble. Dice el doble. Miren, ¿cómo se plantearía esto? Esta coma que está acá me está cambiando todo el sentido. ¿Por qué razón? El doble. Mira lo que voy a escribir. 2, de paréntesis, X más 20. Exacto. Y eso es justamente lo que voy a explicar acá. El doble. Voy a colocar 2 multiplicado por ¿cuánto? Como acá aparece una coma, ¿sí? Digo, el doble de quién, entonces ahí coloco un paréntesis. ¿Por qué razón? Porque está con una pausa, pues. El doble, coma, allá. Me estoy haciendo una pausa. El doble, coma, significa el 2 por lo que viene, que es X más 20. ¿Por qué X más 20? A ver. De un número. Yo no conozco el número. Y cuando yo no conozco algo, le voy a colocar la incógnita X. ¿Sí? Miren los pasos. Justamente aquí están los pasos. 1. Identificar la incógnita. Cuando te dicen el número o un número, se refiere a una incógnita X. O la letra que tú quieras colocarle, ¿no? Aumentado en 20. ¿Qué significa aumentado en 20? Más 20. Entonces, repito cómo se plantea esto. El doble, 2. Y como aparece la coma, voy a colocar un paréntesis. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una pausa. De un número, no conozco el número, le coloco X. Aumentado en 20, le sumo 20. Ya está, tendría 2 paréntesis, X más 20. Muy bien. Tengan en cuidado con las comas. Por las puras no ponen las comas ahí. Las comas están justamente para darle un sentido diferente a algunas cosas. Muy bien. Veo poco con la cámara. Muy bien. Vamos a ver. Listo. En el siguiente, el doble de un número, coma, aumentado en 20. ¿Cómo sería eso? ¿Será lo mismo que arriba o diferente? 2X, pero en paréntesis más 20. Ya. Mira, yo le voy a explicar eso de la coma. ¿Sí? Cuando yo tengo el doble, significa que yo voy a multiplicar. Y cuando yo multiplico y hay una pausa, coloco un paréntesis. ¿Sí? Coloco un paréntesis y escribo todo lo que viene. ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar. Como dice el doble, voy a multiplicar por 2 adelante. Pero en este caso, la coma de acá, después de la coma que dice aumentado en 20, eso ya no se coloca paréntesis. ¿Por qué? Porque las sumas no se le coloca paréntesis. Solamente a quienes se le coloca paréntesis, a las multiplicaciones. A las multiplicaciones únicamente yo le coloco paréntesis, a las multiplicaciones. A las sumas no, a las restas tampoco, solamente a las multiplicaciones. ¿Sí? Y está bien la salvedad de su compañera, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantearía eso? El doble de un número, ya ponlo 2x, porque hasta ahí está mi primera idea, ¿no? El doble de un número, 2x, coma, ya viene una pausa, que viene después, aumentado en 20, más 20. Se plantearía así, 2x más 20, ¿sí? Cuando yo sé que voy a multiplicar, o sea que todo lo que viene está multiplicado, le coloco paréntesis. Pero cuando no está multiplicado, o sea, está sumando, restando, no le colocas nada. Solamente lo vas leyendo por pausas. ¿Sí? Esa es la parte importante, ¿no? En el primero, el doble, coma, hay una pausa. Quiere decir que todo lo que viene lo voy a multiplicar, porque es el doble, ¿no? Lo multiplico, por eso le coloco paréntesis. Y le escribo x más 20. En el segundo dice, el doble de un número, coma, aumentado en 20. Muy bien, el doble de un número. Ahí acabó mi primera idea. 2x, ¿no? El doble de un número. 2x. Aumentado en 20. Todo lo que viene le sumo 20. ¿Sí? Tengan en cuenta esas cositas, ¿sí? Tengan en cuenta esas cositas. Solamente cuando hay multiplicación o división, tienen que hacer este paréntesis. En los otros casos, suma y resta, no. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? No, profesor, ninguna. ¿Los demás tienen alguna preguntation?
Tararán, dan preguntation. Ya, muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Vamos a continuar con la siguiente. 3 números consecutivos. A ver, si quiero ya 3 números consecutivos, ¿qué hago? Muy bien, muchachos. X más 1 X más más 2. 2 más 3. Ajá, muy bien. Su compañera me dijo X, X más 1, X más 2. Su otra compañera también me dijo lo mismo. Su compañero me dijo X más 1, X más 2 y X más 3. Entonces, lo que me acaban de decir los tres es correcto. O sea, mi profesor, pero debe comenzar con X. También puede comenzar con X más 1. Está bien. Pero se dice que para fines prácticos, siempre debes comenzar con X. ¿Sí? No, profesor. ¿Cómo? Bueno, continuamos. Entonces, para fines prácticos, siempre el primer número tú lo vas a colocar como X. Y cuando te dice consecutivos, a ver, por ejemplo, tengo 10, 11 y 12. 10, 11 y 12 son números consecutivos, ¿no? 10, 11 y 12 son números consecutivos. ¿De cuánto en cuánto están aumentando? De 1 en 1. Tengo 10 más 1, 11, más 1, 12. 10, 11 y 12. Voy sumando más 1, más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué te das cuenta? Que los números consecutivos van a ir sumando de 1 en 1. Por esa razón de que sus compañeros dijeron X más 1, X más 2 y todo eso, ¿no? Muy bien. Veo que a algunos le falta encender la cámara. Listo. Entonces, ¿qué haces tú para poder plantear? El primero le vas a colocar X. Pero lo que su compañero dijo que comienza con X más 1 también puede ser. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero se sugiere que comience con X. ¿Por qué? Porque es el número más pequeño que puedes encontrar. X. Después, el que sigue será X más 1. ¿Por qué? Porque los números consecutivos aumentan de 1 en 1. Comenzamos con X, luego X más 1, luego le sumo 1 y me da X más 2. Tenemos X, X más 1 y X más 2. Y ahí tenemos justamente los 3 números consecutivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esa parte? No, profe, ninguna. Comenzamos con X, luego viene X más 1, porque le sumo 1, y luego el siguiente es X más 2, porque le sumo 2. ¿Sí? Muy bien. 3 números pares consecutivos. ¿Cuáles serían? 3 números pares consecutivos. Tres números pares consecutivos. Ya, miren, si te piden a ti 3 números pares consecutivos, tú lo primero que tienes que hacer es esto, ¿no? Antiguamente, yo le digo que en el tiempo que yo estudiaba decían, ponle 2x, porque los pares se representan por 2x. Ya, está bien, ¿sí? Está bien. Pero tú puedes ser un poco más audaz en esta época. Yo digo, a x le vas a colocar como número par. Define tú, x que sea mi número par, ¿sí? Y ahora, los números pares, ¿de cuánto en cuánto avanzan? A ver, por ejemplo, tengo 20, 22, 24. Son números pares consecutivos. ¿De cuánto en cuánto están avanzando? Dígame. Uh-huh. Si tienen problemas ahí de justamente que no se me escucha, pueden salir y volver a entrar. A veces es el problema del internet, ¿no? A veces es problema del internet. Entonces, salgan de la sesión, vuelvan a entrar, yo les admito y se va a solucionar ese problema, ¿no? A veces pasa eso. Bueno, como les decía, ¿no? Como les decía, los números 20, 22 y 24, ¿sí? Los números 20, 22 y 24 son números pares consecutivos, ¿no? ¿De cuánto en cuánto están avanzando? De 2 en 2. De 2 en 2, profesor. Están avanzando de 2 en 2. ¿Sí? Están avanzando de 2 en 2. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago lo siguiente, mira. Defino x que sea par y escribo x, x más 2 y x más 4.
Definiendo, yo mismo lo defino, pongo x es un número par. Y pongo x más 2, x más 4. ¿Sí? Lo que pasa es que en los tiempos antiguos, todo era muy formal. Por eso que en esos tiempos la matemática era odiada por casi todos. De verdad. Hasta uno cuando estaba en el colegio odiaba, porque también a veces hacían tantas cosas que me enredaba antes que solucionarme. Pero en los tiempos actuales, nosotros podemos simplificar algunas cosas para mejor entendimiento. ¿Sí? Si ustedes leyeran el Baldor, de verdad yo quisiera que ustedes agarren el Baldor, léanlo, y ustedes no va a pasar creo que ni 10 minutos y ya no lo van a querer leer ya. Porque tiene de verdad unos conceptos muy, pero muy densos. No son malos, ojo, pero son muy densos. Muy densos. Y la cosa que te va a aburrir, de verdad. Te va a aburrir. Pero en el tiempo actual tenemos que reducir opciones, justamente. Muy bien. Tres números pares consecutivos. Comienza con x, luego x más 2 y x más 4. ¿Por qué puse x más 2 y x más 4? Porque voy avanzando de ¿cuánto? De 2 en 2. Voy avanzando de ¿cuánto? De 2 en 2. Muy bien. Vamos a continuar. Pepe. A ver, ¿alguna pregunta sobre el número 4 antes de continuar? No, profesor, ninguna. Así que A ver, preguntation. Los alumnos que tienen problemas que no me escuchan, voy a escribirle mejor en el chat de JB. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Eso va dirigido para aquellos alumnos que tienen problemas que dicen que no me escuchan. Salgan de la sesión, salgan de la reunión y luego vuelvan a entrar y de repente ahí se soluciona el problema, ¿no? Suele pasar esas cosas. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente. Pepe tiene el triple de Carlos. ¿Cómo escribo eso? A ver, ¿cómo escribo eso? ¿Quién me B dice? es igual al triple de C. 13. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra postura sobre eso? 3x. 3x. Sí, claro, pero ¿X miren, más 3? x más 3 lo veo difícil. A ver, veamos, ¿sí? Con calma. Cuando planteas, escúchenme, esto es la parte más importante de todo el planteo. Cuando planteas, ni bien tú vas leyendo, vas planteando. Si tú haces eso, te va a salir. Si tú lo haces desordenado, obviamente que no. Entonces lo que tienes que hacer es, primero, plasmar. Pepe, ya. No conozco quién es Pepe y cuánto es lo que tiene Pepe. Ya, entonces le voy a colocar P por lo de Pepe. Pepe tiene. ¿Qué significa la palabra tiene? Igual. Mira lo que voy a colocar. Pepe tiene. ¿Qué significa eso? Igual. Pepe, que le he colocado letra P, tiene, significa igual. El triple de Carlos. El triple de Carlos. O sea, 3 por Carlos. O sea, 3C. Entonces, así es como se tiene que plantear. Ni bien tú vas leyendo, ¿sí? Ni bien tú vas leyendo, vas planteando. Pepe tiene, o sea, Pepe es igual a 3 veces C. Pepe tiene el triple de Carlos. Muy bien. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. La número 6 dice, la suma de dos números es 50. ¿Cuál sería el planteo ahí? La suma de dos números es 50.
¿Cuál sería la suma de dos números es 50? No conozco los números. Profesor, A más B es igual a 50. Ya, vamos a ver su planteo de su compañera. Muy bien. La suma de dos números es 50. ¿Cómo podía plantearlo? Su compañera me dijo ya un planteo. A ver, ¿alguien más tiene un planteo? ¿O está correcto lo que dice su compañera? La suma de dos números es 50. ¿Cómo puedo escribir eso? ¿Cómo podría escribir la suma de dos números es 50? ¿Navarro? X menos X igual a 50. ¿X menos X? Dice X más 2X igual a 50. más 2X. Pero te están hablando de dos números diferentes. Te dicen X, o sea, te dicen dos números. La suma de dos números es 50. Los dos números no los conoces, ¿no? A uno le coloco X y al otro le coloco Y, ¿no? Como son dos números que no conoces, ¿sí? Como son dos números que no conoces, ¿sí? Como son dos números que no conoces, entonces, ¿qué tienes que hacer? Colocarle diferente variable. Diferente variable. Mira lo que voy a hacer. La suma de dos números es 50. Escribes X más Y igual a 50. ¿Sí? Siempre se sugiere eso. A uno le colocas X. Al otro número le colocas Y. También puedes colocar A más B igual a 50. Puedes colocar M más N igual a 50. Puedes colocar P más Q igual a 50. O sea, la cosa que las dos letras que vas a colocar sean diferentes. ¿Por qué? Porque son dos números distintos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Antes de continuar, por favor, pregunten. Aprovechen en preguntar todo lo que puedan ese tema de acá. Porque todo lo demás que viene ya se va a ejecutar lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Seguros? Yo sé que el día está un poco frío todo, pero vamos a poner el punche, ¿sí? Pongámosle el punche para que todo nos salga bien. Pongámosle el punche. Listo. La siguiente, número 7. La diferencia de dos números es 20. Dígame, ¿cómo se plantearía eso? X menos Y igual a 20. Ya, otro planteo de sus compañeros. Ya le dije que puede ser cualquier letra. A más B igual a 20. Dice diferencia de dos números. Ángel, a ver. Si te digo diferencia, ¿será suma o será resta? Es resta, profe. A menos B igual a 20. Exacto. A menos B es igual a 20, ¿no? Cuando yo digo diferencia, ¿sí? Muy bien, su compañera Silva. A menos B es igual a 20, claro. Y su compañera también Rodríguez, su compañera Navarro y su compañero Ángel. Correcto, lo que me están diciendo, ¿no? A menos B es igual a 20, ¿por qué? Porque cuando te dicen diferencia, se refiere a ¿qué? A la resta. Muy bien. Por eso, que esa tablita de acá es importante. Yo, por eso que me quedo explicando, porque si sabes plantear esto cuando te toca un problema, es sencillo. Yo les digo una cosa, cuando haces planteo de ecuaciones, lo más complicado es justamente plantear. Si tú sabes plantear, la resolución es fácil. Sale en menos de 20 segundos, de verdad. Dependiendo. Muy bien, vamos a ver la solución. X menos Y igual a 20. Muy bien. Acá viene el siguiente, número 8. Un número aumentado en su quinta parte. Lean bien. Un número aumentado en su quinta parte. Un número aumentado en su quinta parte. ¿Cómo plantear? X quintos. Ya. X sobre 5. X sobre 5. Esa sería la quinta parte, Ángel. Sería la quinta parte. Pero si yo te digo un número aumentado en su quinta parte sería X más X quintos, como tú dijiste, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a ese número le voy a aumentar ese X quintos. O sea, X más X quintos.
¿Sí? A ese número yo le voy a aumentar ese x quintos. Mira, un número. Muy bien, escribo x. Aumentado, le coloco más. Miren acá. Miren aquí. X más la quinta parte de x, o sea, x quintos, como su compañero lo acaba de decir, ¿no? X quintos. X más su quinta parte, o sea, el x lo divido entre 5. Ya está. Y con eso tenemos nuestra solución. X más x quintos. Muy bien. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esa parte? ¿Alguna preguntation sobre Sation? Ya, si no hay preguntas, pasamos al número 9. X más x quintos, ¿no? Un número aumentado en su quinta parte. X más x quintos. Número 9. Dos números son entre sí como 2 es a 5. Hay varias formas, ¿eh?, de expresarlo. Hay varias formas de expresarlo. ¿Cómo expreso eso? Dos números son entre sí como 2 es a 5. Muy bien, ahí se están riendo sus compañeras, no sé qué pasó. Muy bien. X es a Y como 2 es a 5. Sí, claro, pero ¿cómo lo plantearía eso? Claro. Está bien, lo que su compañero ha puesto las dos variables, perfecto, pero falta algo. Darle forma nomás. A ver. ¿Cómo plantearía eso? Te dice que dos números son como 2 es a 5. Ya, o sea, a uno le vas a colocar como 2. Sobre 2 por 5. ¿2 por 5 o 2 sobre 5? Si tengo A sobre B igual a 2 sobre 5. Está bien lo que su compañero ha dicho. Esa es una forma de plantear. Pero la otra forma de plantear es la siguiente. Dos números son entre sí como 2 es a 5. ¿Qué significa? Ya, que un número es como si fuera 2 y el otro es como si fuera 5. Pero ¿qué le vas a hacer? Mira, uno es como 2 y el otro es como 5. Correcto. Mira, un número de ellos, o sea, la X que tú has elegido, es como 2. Y la Y que tú has elegido es como 5. Entonces, ¿tú qué haces? Le vas a multiplicar por una constante. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Cuando te dice, dos números son como 2 es a 5, eso es una proporción. Entonces, ¿tú qué haces? A los dos números, a uno le colocas como 2 y al otro lo colocas como 5. Pero lo vas a multiplicar por una constante. La palabra es a, ¿qué significa? Que son proporcionales. ¿No? Como si yo te dijera, por ejemplo, dos números son como 5 es a 9. Ya, uno es como 5, el otro como 9. Pero sería 5K, 9K. ¿Sí? Entonces tú lo haces como si fuera una igualdad para cada número, pero le multiplicas por una constante. Le multiplicas por una constante K. Una constante universal. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esa antes de continuar? No, profesor, ninguna. Ya, muy bien. Por ahí están haciendo sus intentos. Y eso es positivo. Están haciendo sus intentos. Y ahora viene el último. Un número es el doble de otro. Y un tercero es la suma de los dos primeros disminuido en 5. A ver, ¿cómo planteamos eso? Vamos. 2x es igual a y. Pero no te dicen nada de igualdad. A ver, miren bien. No te dicen nada de igualdad ahí. Miren, un número es el doble de otro. Y un tercero es la suma de los dos primeros disminuido en 5. Así te dice el problema. Profesor, x más 2 más x más 3 menos 5.
X más 2, X más 3 menos 5. Profesor, 2x más 2x menos 5. A ver, ¿cómo me dijiste de nuevo? Porque está leyendo el mensaje de tu compañero. 2x más 2x menos 5. Ya, vamos a plantearlo, ¿sí? Miren, un número es el doble de otro. Ya. Primero lugar, tienes que identificar tu primer número. ¿Cuál va a ser tu primer número? Tu primer número va a ser X. Ese va a ser tu primer número. Ahora te dice, un número es el doble de otro. O sea, si el primero es X, el otro número, que es el segundo número que estamos viendo, es el doble de él. O sea, si el primero es X, el segundo número es el doble de X, o es 2X. Mira, el primero es X, el segundo va a ser el doble, o sea, 2X. Y luego, el tercero dice, ¿no? Es la suma de los dos primeros disminuido en 5. O sea, el tercer número sería la suma de los dos primeros. ¿Cuáles son los dos primeros? X y 2X. Sumo X más 2X. Disminuido en 5, menos 5. Ya está. Y ahí obtuvimos los tres números. Porque te hablan de un tercero. Quiere decir que hay tres números. El primero es X. El segundo, ¿cuál es? 2X. ¿Por qué? Porque dice que uno de ellos es el doble de otro. Y después, el tercero es X más 2X menos 5. ¿Por qué? Porque dice que el tercero es la suma de los dos disminuido en 5. Ya está. X más 2X menos 5. Listo, y acá tenemos una tabla de simbologías muy importante que hemos desarrollado para que ustedes vean cómo se plantea. Muy bien, ¿alguna pregunta en la solución antes de continuar? No, profesor, ninguna. ¿Seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros que no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar ahora sí a los ejercicios. Ahora sí. Profe, ¿qué es eso? Dice, ¿cuál es el número cuyo triple excede en 9 al sextuplo de 4? Yo ya le puse previamente esa información. ¿Qué es lo que hice? He traducido un poco el texto. La palabra excede en, ¿sí? La palabra excede en, ¿qué significa? Resta, ¿sí? Que tú vas a restar, ¿sí? Ojo, exceso, lo excede, son otras cosas, pero si te dice un número excede en tanto, tú vas a restar, ¿sí? El exceso es un, profesor, el exceso es una suma, sí, pero cuando tú vas a plantear, tú vas a tener que restar, porque te dan una cantidad grande y tú lo vas a tener que restar, ¿sí? Repito, la palabra excede en significa resta, acá lo he puesto. ¿En cuánto? En 9. Al sextuplo de 4. Al funciona como igual, ¿sí? En vez de colocarte es igual al sextuplo de 4, te ponen al nada más. Entonces, eso va a ser una igualdad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer y vas a plantear. O sea, vas leyendo y vas escribiendo. ¿Cuál es el número? No conozco el número. Cuyo triple, mira, X más 3. es triple. Cuando es triple no se suma. ¿Qué se hace? Se multi 3x. Ah, 3X. 3x. Claro, cuando te dicen triple, es 3X menos 9. 3x menos 9. igual a cuánto. Igual a 6 por 4. Claro, el sextuplo es por 6. Por eso dice, ¿no? A ver, repetimos. ¿Cuál es el número cuyo triple? Ya, como es cuyo triple es 3x. Muy bien. Excede en 9. Menos 9. Este es igual a cuánto? Al sextuplo por 4. De 4, ¿no? 6 por 4. El 9 que está con menos, ¿cómo lo paso al otro lado? Más. Muy bien. Me va a dar 6 por 4, 24. El 9 que está con menos pasa con más. Muy bien. Me da 3x igual a ¿cuánto? A 33. X, ¿cuánto vale? 11. 11. Muy bien, vale 11. Como ahí sus compañeros me estaban diciendo. Correcto. Entonces lo que hemos hecho es solamente operar 6 por 4, 24. El 9 estaba con menos, lo pasé con más. Me dio 33. 3x igual a 33. Y x finalmente vale 11. ¿Sí? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, acuérdense de eso, por favor. Acuérdense de esas cositas.
¿sí? La parte operativa es fácil, lo complicado es plantear, por esa razón de que tienen que hacerlo con calma, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces vamos a volver dentro de 15 minutos más para la segunda parte, que ya es netamente ejercicio, ¿sí? Mira, ay, profesor, que mucho planteo. Sí, pero es necesario. Si no fuese necesario, ni siquiera lo haría, de verdad. Listo, muchachos, volvemos. Dentro de 15 minutos vayan a tomar su cafecito, coman su pan con chicharrón.